cada día un mejor país. Por ello nos acompaña el día de hoy Manuela Ciso, ella es directora ejecutiva de la Asociación Civil Ágora, y también Agustín Silva Díaz, director de programas educativos de la región andina de Ashoka. Inicio con algo muy puntual. ¿Es el emprendimiento quizás la clave para el desarrollo económico y social de Venezuela en estos días? Yo estoy convencida que el emprendimiento social y económico, que cada día además se acercan más, cada día tenemos más emprendedores económicos que en su ADN está el impacto social, es una de las vías más gentiles y más certeras para desarrollar un país. ¿Y cuán necesarios y valiosos además son hoy en Venezuela los proyectos de emprendimiento social específicamente? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Sí, en Venezuela hay muchos emprendedores sociales. Ashoka, que es la organización a la que represento, es una red internacional que está en 85 países y justamente agrupa emprendedores sociales de todas partes. En Venezuela hay 30 emprendedores de Ashoka, son emprendedores de muy alto nivel, como Martín Guzmán de Proyecto Lumen, que también colaboró con este proyecto. Con quien vamos a conversar también más adelante. O Salomón Raidán, o Liliana Ortega, o Elías Santana, o sea, hay la verdad una gran cantidad de talento que está dedicado justamente a emprender en el ámbito social. Y las barreras, como decía Manuela, entre lo social y económico, que se hacían esas distinciones tan claramente en el pasado, se van borrando. En realidad, el sector económico, por supuesto, que entiende que estas barreras en realidad hay que eliminarlas, que debemos vivir en una sociedad más abierta y sin este tipo de fronteras, sin estos hilos. El emprendimiento social en Venezuela, yo diría que estos años han potenciado su impacto, han potenciado, a pesar de que vivamos, digamos, en circunstancias difíciles para el financiamiento de estas iniciativas, los emprendedores justamente han tenido que utilizar su creatividad, su iniciativa, su empeño, y podemos hablar de maravillosos emprendimientos en Venezuela a lo largo de estos años, como por ejemplo, bueno, uno que me gustaría hacer notar, Se Nos Ayuda de Bolivia Bocaranda, que es también emprendedora de Ashoka, o Michael Melamed con sus proyectos, o Alberto Folmer con el proyecto de Alcatraz. O sea, en realidad en Venezuela hay una gran cantidad de personas trabajando por una Venezuela distinta, una Venezuela de todos, y esto lo vemos también en los grupos jóvenes. Cuando nosotros nos acercamos a los liceos, cuando nos acercamos a estos jóvenes, vemos que ese potencial, que esas ganas de cambiar el mundo, que esa iniciativa, ese espíritu emprendedor, en realidad está allí. Y a veces es el sistema, la educación, a veces la formación, los sistemas formales, terminan aplacando ese espíritu emprendedor que tienen naturalmente nuestros jóvenes. Y lo que nosotros queremos hacer con los programas, por ejemplo, uno de los que queremos conversar hoy, que es Jóvenes por la Paz, es estimular ese espíritu que es natural en ellos. Y que esas soluciones que ellos quieren dar a los problemas de Venezuela puedan llevarse a la práctica. Potenciar esas habilidades emprendedoras. Ahora, todos creo que coincidimos en que el emprendimiento definitivamente es necesario si queremos conducirnos hacia el desarrollo. Está, por una parte, el emprendimiento de negocios, que es muy demandado hoy en día porque todo el mundo necesita, quizás, sobre todo el venezolano, hacer un poquito más de dinero. Pero ¿cuán atractivas siguen siendo estas iniciativas de emprendimiento social? Estos proyectos en los que se trabaja desinteresadamente por la gente para sacar adelante no solamente esas ambiciones o aspiraciones personales, por decirlo así, sino también la realidad de una comunidad que necesita una ayuda que quizás el gobierno no ha podido prestar, gobiernos locales, regionales, nacionales. Bueno, yo creo que, como te comentaba Agustín, ese espíritu está en los niños y en los adolescentes de manera muy natural. En la experiencia que nosotros tenemos, adolescentes de 13 años, cuando tienen una idea de emprendimiento, siempre quieren, o muchas veces quieren trabajar con los más pequeños. Entonces dicen, bueno, queremos, no sé, generar conciencia en los más chiquitos. Y uno se pregunta, wow, un niño de 13 años diciendo que quiere generar conciencia en los de primaria. Ahí hay una empatía natural y hay unas ganas de tener incidencia en los problemas que veo que son más cercanos a mí. Entonces nosotros creemos que eso está allí de manera natural. Como te decía Agustín, bueno, sí, es difícil que el sistema educativo promueva a veces ese empuje natural. Claro. Entonces, para eso estos programas.
Además, qué bonito Sí. que la apatía que a veces nos invade a muchos adultos no está llegando a esa masa joven que, en Así es. resumidas cuentas, es quien tiene el potencial o el mayor potencial para desarrollar este tipo de iniciativas, ¿no? Así es, o sea, en los jóvenes a veces encontramos esa fuerza, esa esperanza de un país distinto. Nosotros, al analizar la gran red de emprendedores que hay en todo el mundo, emprendedores sociales y emprendedores también de negocios con impacto social, nos damos cuenta que hay 4 habilidades fundamentales que tienen los emprendedores. La principal es la empatía. Y la empatía es una habilidad que hay que desarrollar desde niño, hay que desarrollar desde la educación inicial y es fundamental. Y la empatía es lo que construye todo, construye la sociedad, es lo que permite el mercadeo, es lo que permite la comunicación. No puedes ser una buena comunicadora si no tienes empatía, si no logras conectarte y entender, digamos, la perspectiva del otro. Esa es una habilidad que a veces la educación deja de lado y sin ella no hay nada. O sea, no hay la posibilidad de emprendimiento, no hay la posibilidad ni siquiera de negocio, Claro. porque nos aísla inevitablemente. De la misma manera que el trabajo colaborativo es fundamental en esta nueva sociedad, o un liderazgo democrático, un liderazgo en donde la gente entienda su rol como líder, que es temporal, que es rotativo, que en determinados momentos a todos nos corresponde el liderazgo. Y por otro lado, un empeño, una creatividad, que es lo que llamamos iniciativa para el cambio, que es la voluntad de hacer, no pasar de la crítica, nuestra educación es muy teórica, es muy crítica, a pasar a la acción, pasar a la experiencia, pasar A una hacer. educación proactiva. Así es, así es. Eso es un cambio fundamental que necesita nuestro sistema educativo, en donde los jóvenes, los niños, las niñas hagan. Y si tienen una idea, que la lleven a la práctica. Algo que de hecho ustedes en Ashoka ya llevan adelante hace un buen tiempo con esto de las escuelas transformadoras, Así es. si mal no recuerdo. Ahora, ¿hacia dónde apuntan la mayoría de los proyectos de emprendimiento hoy en día? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué necesidades puntuales están buscando satisfacer la mayoría de esas ideas? Bueno, es diverso, hay ejes temáticos importantes allí. En el caso de Jóvenes por la Paz, el foco del programa justamente es en derechos humanos y promoción de paz. Entonces, por ejemplo, tema casi obligado en los adolescentes, acoso escolar. Así es. Y evitar la violencia en las escuelas. Eso es uno como de los temas principales. Otro tema que llama poderosamente la atención, que se repite, que está allí presente, embarazo precoz, cómo evitar el embarazo precoz. Entonces, cómo ellos desarrollan distintas estrategias que creen que puede tener impacto para que el embarazo precoz disminuya. Por ejemplo, cada vez más muchachos toman en cuenta al hombre. Ya no es que la adolescente tiene, o bueno, si sale embarazada precozmente, sino se trata de que hay dos que van a tener un bebé y que se tienen que hacer cargo, cómo evitar, cómo no llegar hasta allí, ¿no? Esos son 2 temas súper importantes para ellos, la violencia, el embarazo precoz y las drogas. Vamos a entender un poquito más sobre lo que hace Ashoka en Venezuela. ¿Qué acciones dirigen ustedes desde acá? Bueno, Ashoka es una organización muy grande, tenemos distintos programas, ¿no? Por una parte tenemos una selección de emprendedores sociales, que son para la Red Mundial de Emprendedores, y también estimulamos la co-creación en esa comunidad de emprendedores. Pero por otro lado también tenemos programas educativos. Tenemos la red de escuelas transformadoras, que es una red de escuelas que creen que la educación, digamos, en conocimientos es importante, pero no lo más importante, sino la formación en esos valores, en esas habilidades para esta sociedad del futuro es lo más importante. Son escuelas comprometidas con eso, son escuelas que introducen estos temas dentro de su currículum y dentro del aula de manera permanente. Y aquí hay escuelas públicas, privadas, de todo tipo, ¿no? Hay escuelas de zonas de alto ingreso, de bajo ingreso, es una red mixta heterogénea. Por otro lado tenemos Ashoka Joven, que es lo que llamamos emprendimiento joven, y es estimular el emprendimiento en los jóvenes. Y esto lo hacemos en distintas partes, en Barquisimeto, en La Victoria, en Caracas en este caso, en el municipio Sucre, en colaboración con la alcaldía de Sucre, que desarrollamos este programa. Y esto es estimular el emprendimiento en los jóvenes para que se reconozcan como agentes de cambio. Que cada uno se dé cuenta de que el cambio a su alrededor depende es de ellos. ¿Qué es un agente de cambio? Un agente de cambio es cualquier persona que reconozca que tiene la capacidad de tener incidencia en su realidad más cercana. Entonces, un agente de cambio puede ser un activista político, un activista ambiental, puede ser un emprendedor social, puede ser cualquiera que diga, bueno, yo haciendo esto puede que no solucione el problema, pero sí puedo aportar mi grano de arena, más grande, más pequeño, no importa, con algo se comienza, para apuntar a solucionar un problema que cualquiera que sea que te preocupe. Y para ello es necesario o fundamental desarrollar habilidades o capacidades de liderazgo.
Sí, nosotros creemos que sí, porque el liderazgo, sobre todo el liderazgo que invita a que como líder tú tengas la capacidad de reconocer las habilidades de las personas con las que trabajas en equipo y puedas además entonces potenciar esas habilidades en tus compañeros. Eso es fundamental para que cualquiera de nosotros tenga la capacidad de, en un momento dado, asumir la batuta para solucionar un problema. ¿Qué más se necesita para ser un agente de cambio en nuestras comunidades, por ejemplo? Esas habilidades de las que hablamos, que son las habilidades del siglo XXI o las habilidades emprendedoras, son fundamentales para todo agente de cambio. Lo primero es la empatía, que es la conexión con el otro, y la actitud en consecuencia, aprender el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y la construcción de esos equipos de equipos. Por otro lado, el liderazgo, entenderlo de esa manera democrática de la que estaba hablando Manuela, es fundamental, pero sobre todo tener la iniciativa. Y todos podemos ser agentes de cambio. A lo mejor no todos somos emprendedores, aunque tengamos esta habilidad de emprendedora, pero todos podemos ser agentes de cambio. Todos podemos contribuir con una causa, todos podemos contribuir a la solución de los problemas urgentes que nos rodean. Y eso es fundamental. Si no, o sea, todo, digamos, los sistemas modernos, la democracia participativa, todo lo que hablamos de inclusión depende justamente de que nos reconozcamos como agentes de cambio. De otra manera es impensable que esta sociedad del futuro, esta sociedad integrada, interconectada, funcione si somos sujetos pasivos, sujetos que no participan de la solución.